hemograma, cuadro hemático, biometría hemática, ¿listo? En la cual se van a estudiar tres tipos de series celulares. La serie roja, ¿listo? Que está conformada por los glóbulos rojos, la serie blanca, conformada por los leucocitos, y la serie plaquetaria, ¿listo? Eso es lo que nos va a indicar nuestra biometría hemática o nuestro cuadro hemático. ¿Listo? Sin embargo, nosotros nos podemos dar cuenta en este cuadro hemático que tiene muchos otros ítems, otras variables que deben ser analizadas o interpretadas para poder llegar a un diagnóstico. O sea, la idea del laboratorio clínico no es, digámoslo así, ver los valores, cuáles están altos, cuáles están bajos, no, sino que usted aprenda a interpretar cuando un valor es alto, qué enfermedades pueden ser, cuando un valor está bajo, qué enfermedades pueden ser. Eso se llama interpretación, porque mirar unos valores y decir, este está más alto que este, lo puede hacer cualquier persona sin necesidad de ser médico. El médico, ¿qué es lo que hace? Interpretar. ¿Listo? Muy bien. Lo que vamos a ver en ese momento es básicamente de la serie roja. ¿Listo? Vamos a hablar de lo que son los glóbulos rojos. Antes de entrar en materia como tal de laboratorio clínico, vamos a recordar algunas cosas básicas acerca de la fisiología, la función de los glóbulos rojos, porque según eso nosotros vamos a poder entender de qué enfermedades estamos hablando cuando hay alteración de esta serie. ¿Listo? Entonces, los glóbulos rojos, ¿qué son? Son unas células, son unos discos bicóncavos que tienen un diámetro aproximado de 7.8 microgramos, un espesor de 2.5 microgramos por 1 microgramo en el centro. La concentración de glóbulos rojos en hombres es de 5.200.000 más o menos 300.000 y en mujeres es de 4.700.000 más o menos 300.000. La vida media de los glóbulos rojos, ¿de cuánto es? De 120 días. Y su función es el transporte de la hemoglobina. ¿Listo? Eso es muy importante, porque uno, cuando analiza el hemograma, no se fija mucho en la cantidad de glóbulos rojos que tiene la persona. ¿Listo? Sino en la cantidad de hemoglobina que tiene la persona. Uno puede tener una buena cantidad de hemoglobina con una baja cantidad de glóbulos rojos. Entonces el paciente está bien, porque la función principal de la hemoglobina es ¿cuál? Transportar oxígeno. Y eso es lo que necesitan las células para poder vivir, el oxígeno. ¿Listo? La hemoglobina en hombres es de 16 gramos sobre decilitro y en mujeres de 14 gramos sobre decilitro. Y cada gramo por decilitro transporta 1.39 mililitros de oxígeno. O sea que aproximadamente estos 16 gramos sobre decilitro están transportando ¿cuánto oxígeno? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Aproximadamente como 19 mililitros de oxígeno. Muy bien. Bueno, ¿los eritrocitos dónde se producen? ¿Dónde? ¿Y en los neonatos, en los fetos? Muy bien. En los fetos, en los primeros 2 semanas de vida se produce el saco uterino. Después de las 2 semanas de vida en adelante ya se producen en el hígado y en el vaso. Y posteriormente se producen en la médula ósea. En la médula ósea se producen prácticamente en todos los huesos del cuerpo hasta los 5 años. Después de los 5 años es casi exclusivamente de las costillas, las crestas ilíacas, la parte de la columna, ¿listo? Vertebral y la parte de los húmeros, ¿listo? Ahí es donde más se producen eritrocitos. ¿Y todo viene de dónde? De una célula pluripotencial, ¿cierto? La cual va a producir unas líneas celulares o unos progenitores de los glóbulos rojos. ¿Listo? Primero se producen los proeritroblastos, ¿listo? Luego los eritroblastos basófilos, los normoblastos
y la última línea celular es producida por los reticulocitos. ¿Listo? Para finalmente formar los eritrocitos. Miren que todas las líneas celulares, si ustedes se dan cuenta en la gráfica, son mucho más grandes que el eritrocito normal. ¿Listo? Entonces, acuérdense de eso, que es muy importante. A medida que la célula sanguínea va madurando, eso se llama maduración, a medida que va madurando, se vuelve mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos, sus progenitores inicialmente son nucleados, tienen núcleo. ¿Y qué hace que maduren? La destrucción de ese núcleo. Los eritrocitos al final ya no tienen núcleo, porque ese núcleo se ha fragmentado, por eso se vuelven más pequeños. ¿Sí? Entonces acuérdense de eso, que es muy importante para cuando ustedes hagan las interpretaciones de las anemias. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el principal regulador de la producción de eritrocitos? Pregunta de examen. No. El oxígeno. El oxígeno es el principal regulador. Si usted tiene poco oxígeno, ¿qué pasa con el cuerpo? Comienza a producir más glóbulos rojos. ¿Para qué? Para intentar producir más hemoglobina y poder concentrar mayor oxígeno. Si usted tiene mucho oxígeno, ¿qué pasa? No hay tanta producción de glóbulos rojos. Por eso la producción está regulada ¿por quién? Por el oxígeno. ¿Sí? Los pacientes fumadores, por ejemplo. ¿Qué pasa con los pacientes fumadores? Como tienen un problema pulmonar, ¿ellos qué sucede? No pueden hacer un buen intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces el cuerpo, ¿cómo asume eso? Como que no le está llegando suficiente oxígeno y el cuerpo intenta o comienza a producir más glóbulos rojos intentando suplir esa demanda de oxígeno que necesita el cuerpo. ¿Sí? Cuando usted se va a las grandes alturas, tiene más glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque hay menos presión parcial de oxígeno. Entonces el cuerpo comienza a producir más glóbulos rojos. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién es la proteína que estimula la producción de eritrocitos? La eritropoyetina. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay oxígeno, se estimula la eritropoyetina, y la eritropoyetina, que se produce a nivel renal, estimula la médula ósea para que haya producción de eritrocitos. Entonces, no se confundan con eso. ¿Sí? ¿Quién regula? Es el oxígeno. Quien estimula la producción es la eritropoyetina. ¿Y quién estimula la maduración? El ácido fólico y la vitamina B12. ¿De dónde obtenemos ácido fólico y vitamina B12? De la dieta. ¿Sí? Entonces, también acuérdense de eso. Nosotros obtenemos ácido fólico y vitamina B12 de la dieta. Por eso las personas vegetarianas o veganas tienden a ser anémicas, porque esto se produce de la dieta cárnica, de la carne. Entonces, si usted no come carne, puede ser que no tenga una buena maduración de glóbulos rojos. ¿Listo? ¿Sí queda claro, muchachos? Bueno. Entonces ya sabemos que los glóbulos rojos, ¿cuál es su función? Transportar hemoglobina. ¿Y cuál es la función de esa hemoglobina? Transportar oxígeno. Entonces es muy importante tener en cuenta de dónde viene esa hemoglobina. Esa hemoglobina se produce de la unión de la succinilcolina con la glicina, y eso va a formar un pirrol. ¿Listo? La succinilcolina más la succinil-CoA más la glicina forma un pirrol, y la unión de 4 pirroles forman lo que se llama la protoporfirina 9. Esa protoporfirina 9 se une al hierro, y al unirse al hierro, que nosotros lo obtenemos ¿de dónde? De la dieta también. Hierro se obtiene de la dieta. Al unirse al hierro, se forma un grupo, que es el grupo M. Y este grupo M se une con una proteína de globina para formar una cadena de hemoglobina. Solo una cadena. Y hay muchas cadenas de hemoglobinas. Hay cadenas alfa,
hay cadenas beta, hay cadenas gamma, hay cadenas delta, hay cadenas fetales, ¿sí? Entonces, la unión de dos cadenas alfa y dos cadenas beta forman lo que es una molécula de hemoglobina, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alteración de estas cadenas, podemos tener enfermedades congénitas asociadas a la alteración de las cadenas de hemoglobina, como cuáles. ¿Quién me dice una enfermedad congénita de la hemoglobina, de las cadenas de hemoglobina? ¿Alguien conoce alguna? ¿No? Las talasemias. Las talasemias son anemias que se producen por alteraciones en esas cadenas. Bueno, ¿y qué más es importante que nosotros tenemos que saber? Como el principal nutriente o el principal factor que tiene que tener nuestro cuerpo para producir hemoglobina es el hierro. Nosotros debemos saber de dónde viene ese hierro, ¿sí? El hierro para la producción de hemoglobina y qué pasa con ese hierro. Entonces, aproximadamente nosotros necesitamos o tenemos en nuestro cuerpo de 4 a 5 gramos de hierro. ¿Y dónde se encuentra ese hierro? 65% de este hierro se encuentra en la hemoglobina. ¿Listo? ¿Para qué? Para producir las moléculas de hemoglobina. 4% de este hierro se encuentra en otra proteína que se llama la mioglobina. 0.1% de este hierro se encuentra en otra proteína que es la transferrina. Y entre el 15 y el 30% se encuentra en otra proteína que es la ferritina. El hierro, entonces, la mioglobina, ¿dónde la encontramos? En el músculo. La mioglobina se encuentra en el músculo, también está formada por hierro. La transferrina es una proteína que se encuentra en el plasma. Entonces, esa proteína está libre ahí en el plasma y sirve como almacenamiento. Cuando usted tiene déficit de hierro, ¿qué no va a producir? ¿Qué no produce? Hemoglobina. Si usted tiene déficit de hierro, no se produce o no puede producir hemoglobina. Entonces el cuerpo tiene que conseguir hierro de otra parte. ¿Y de dónde lo consigue? De la transferrina, o lo puede conseguir de la ferritina. La ferritina es otra proteína que almacena hierro. Y ese hierro lo tiene acumulado ¿en dónde? En el hígado. En el hígado se acumula la gran cantidad de hierro para si no hay buena producción de hemoglobina por déficit de hierro, pues intenta coger del almacenamiento que tiene a nivel hepático. Muy bien, entonces aquí está lo que estábamos hablando. Entonces nosotros obtenemos hierro, ¿de dónde? De la dieta. Ese hierro se puede ir hacia dónde? Hacia el músculo como mioglobina, se puede ir como transferrina en el plasma, o puede ser almacenado en el hígado como ferritina, y hay una cantidad de hierro que queda libre que se lo, digámoslo así, lo almacenan los macrófagos. ¿Listo? Los macrófagos también tienen la posibilidad de almacenar alguna cantidad de hierro. ¿Qué pasa cuando la hemoglobina se destruye? ¿Qué sucede? Se separa el grupo M y el grupo globina. Se separa. ¿Y qué pasa con ese grupo M? Se va a transformar en biliverdina y bilirrubina conjugada. ¿Comienza el metabolismo de qué? De la bilirrubina. Por medio de la N-oxigenasa se convierte en qué? En biliverdina, y por medio de la biliverdina reductasa se convierte en bilirrubina no conjugada, la cual entra hepatocito y por medio de la glucorid transferasa se convierte en qué? Hemoglobina conjugada. ¿Sí? Entonces, eso sucede con el grupo M, pero todo el grupo M no, digámoslo así, no hace ese metabolismo. Hay otro porcentaje, un pequeño porcentaje de ese grupo M que queda libre en el plasma, y ese es el hierro que lo absorben ya sea bien los macrófagos o la transferrina. Es el 0.1% que lo coge la transferrina para poderlo almacenar, y el resto lo cogen los macrófagos para ellos también tener reservas de hierro. ¿Listo?
Ahora sí, ya entrando en materia, cuando ya vimos algo de fisiología básica de la hemoglobina, del hierro, cómo se produce, vamos a entrar a hablar de cada uno de los componentes de nuestro hemograma. ¿Qué es lo que tiene nuestro hemograma en la línea roja y cómo lo vamos a interpretar? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos indica nuestro hemograma? El recuento total de eritrocitos. ¿Cuántos eritrocitos te tiene que tener la persona? 5.3 millones. 5.000. Más o menos, entre 5.200.000, más o menos 300.000, y las mujeres 4.700.000, más o menos 300.000. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el recuento de eritrocitos? El recuento de eritrocitos es la cantidad de eritrocitos que hay en sangre por unidad de volumen. Entonces, si recordamos nuestro hemograma acá, nuestro hemograma tiene aquí un recuento de glóbulos rojos. 4.170.000. ¿Estará bien o estará mal? Está mal. ¿Ah? 5. Muy bien. ¿Y yo qué les dije cuando iniciamos? No hay que fijar en sino la Primero, hemoglobina. ver la cantidad de eritrocitos no tiene significancia clínica. ¿Listo? ¿Por qué no tiene significancia clínica? Porque a nosotros no nos interesan los eritrocitos. ¿Qué nos interesa ver? La hemoglobina. La hemoglobina. La hemoglobina es lo importante. ¿Listo? Entonces aquí tiene 4.170.000. Pero esos 4.170.000 pueden ser funcionales y pueden transportar la cantidad de hemoglobina que el cuerpo necesita con la cantidad de oxígeno para cada una de las células. Entonces, no es necesario ni transfundir ni nada. ¿Listo? Podemos decir que la función que están cumpliendo los eritrocitos es normal. Esa es la función de la hemoglobina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no tiene aplicación clínica. ¿Para qué nos sirven esos eritrocitos? Para sacar otras variables, ¿listo? Para calcular otras variables como el volumen corpuscular medio o el ancho de distribución eritrocitaria, que sí nos sirven para poder clasificar las enfermedades asociadas a la disminución de la hemoglobina, que son las anemias. ¿Listo? ¿Qué otro componente tiene el hemograma? El hematocrito. El hematocrito es el porcentaje de volumen ocupado por los glóbulos rojos en relación al volumen total de sangre. ¿Listo? Entonces es el porcentaje de volumen que tienen los glóbulos rojos. ¿Para qué nos sirven esos? Entonces el recuento total de eritrocitos nos sirve ¿para qué? Para poder sacar el hematocrito. ¿Listo? Sin embargo, pues eso ya lo hace, esa es la fórmula, pero eso ya lo hace directamente la máquina donde se procesa. ¿Listo? La fórmula es el recuento de eritrocitos por el volumen corpuscular medio sobre 10. Y eso les va a dar un valor. El valor normal en las personas, este sí es un valor que se lo tienen que aprender, ¿listo? Es en hombres entre 40 y 54% y en mujeres entre 38 y 48%. Entonces el valor normal del hematocrito. ¿Listo? Acuérdense que es un porcentaje, eso es lo que ocupa el volumen. ¿Sí entienden, cierto? ¿Sí? Acuérdense que los glóbulos, la sangre está ocupada por qué? Glóbulos blancos, rojos y Glóbulos plaquetas. blancos, glóbulos rojos y plaquetas. ¿Sí? Y el volumen de eso, o sea, el volumen únicamente de eso es el 100%. De ese 100%, aproximadamente entre 40 y 48% es ¿qué? Glóbulos rojos. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir eso. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve la determinación del glóbulo rojo, de hematocrito? Para determinar una enfermedad que se llama poliglobulia. Entonces miren que el hematocrito solo sirve para eso, para determinar si el paciente está con poliglobulia o no tiene poliglobulia. ¿Qué es la poliglobulia? El aumento de la masa de eritrocito. ¿Por qué? Porque si usted tiene mayor concentración de ¿qué? De hematocrito, más concentración de glóbulos rojos, ¿qué pasa? Puede
formar trombos. ¿Listo? Y esos trombos pueden viajar, irse al cerebro, irse al corazón, el paciente puede infartarse. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirve el hematocrito. Claro, también se puede alterar. ¿Por qué? Porque hay menor cantidad de plasma, por eso se llama interpretación. ¿Sí? O sea, de eso se trata. Entonces, por ejemplo, si el paciente está normal, llegó a hacerse un examen de laboratorio normal, y usted le tomó un hemograma y le salió un hematocrito en 70, ¿tiene poliglobulia? Sí, ¿cierto? Pero si el paciente le dice, no, lo que pasa es que yo estoy con vómito y diarrea hace 5 o 6 días, y usted lo ve y está con los ojos hundidos, las mucosas secas, signos del pie virtual, se me va a decir, usted tiene una enfermedad que se llama poliglobulia. Dice, no, pero usted tiene, esa poliglobulia que tiene esa por deshidratación, ¿sí? O sea, todo depende. O sea, cuando ustedes miran imágenes diagnósticas, que creo que ya lo están viendo, laboratorio clínico, estas son ayudas diagnósticas. ¿Qué quiere decir ayudas diagnósticas? Siempre predomina la clínica del paciente. Con esto usted intenta corroborar o descartar algo que usted sospechó en el paciente. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro componente encontramos en nuestro hemograma? Ahí. La hemoglobina. ¿Listo? Entonces ya vimos la hemoglobina. Lo que realmente se mide en el hemograma no es la hemoglobina como tal, se mide un componente de la hemoglobina que se llama la cianometahemoglobina. ¿Listo? Y nos define los conceptos, ¿para qué lo utilizamos? Para definir los conceptos de anemia y policitemia. ¿Listo? Entonces, la hemoglobina normal en hombres, ese concepto es hermano, ese yo creo que lo pasé del hematocrito, sí. La hemoglobina normal en hombres es de 12 a 16, ¿listo? Y en mujeres es de 11 a 14, ¿listo? Esa es la hemoglobina normal. ¿Qué es la anemia entonces? ¿Será la disminución de glóbulos rojos? No. ¿La anemia es la disminución de qué? De la hemoglobina. De hemoglobina. Pues ya saben, ¿qué es la anemia? La disminución de hemoglobina. ¿Listo? ¿Y la policitemia qué es? Aumento de hemoglobina. ¿Listo? ¿Y la poliglobulia? Aumento de los Aumento del hematocrito. ¿Listo? Muy bien. Son conceptos que los tenemos que tener claros para poder definir las enfermedades que vamos a ver. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ustedes ya saben cómo diagnosticar una anemia. Ya saben cómo diagnosticar una anemia. ¿Cómo diagnosticar una anemia? Viendo en el hemograma únicamente la cantidad de hemoglobina. Acuérdense de eso. Ya saben, dicen, ay, a mí el doctor Tejada me dijo que la hemoglobina en hombres es de 12 a 16, este paciente la tiene en 10, está anémico. ¿Listo? Pero eso lo puede hacer cualquier persona, ¿cierto? ¿Qué le pasa un hemograma al vigilante del hospital, a la señora que hace la sangre? Ya dice lo mismo. Entonces, ya les voy a decir qué es lo que hacemos los médicos, qué nos diferencia del resto de personas. Eso es lo fácil. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos trae el hemograma? Los índices corpusculares. ¿Listo? ¿Y qué son los índices corpusculares? Los índices corpusculares determinan el tamaño y el contenido de hemoglobina de los eritrocitos y nos clasifican las anemias. Entonces, usted con el hemograma lo que tiene que hacer no es decirme si tiene anemia, sino saber qué tipo de anemia tiene el paciente. ¿Es una anemia ferropénica? ¿Es una talasemia? ¿Es una anemia sideroblástica? ¿Es una anemia megaloblástica? ¿Es una anemia porque el paciente es vegetariano? ¿Es una anemia porque el paciente es alcohólico? Eso es lo que hacen los médicos. Eso se llama interpretación. Y para eso nosotros necesitamos ver son los índices corpusculares. Hay 3 tipos de índices corpusculares: el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular.
¿Cuál de estos volúmenes es el más importante? El volumen corpuscular medio. ¿Listo? Ese es el volumen que nosotros siempre lo debemos tener en cuenta para poder hacer la clasificación de nuestras anemias y poder hacer una aproximación diagnóstica, se llama eso. ¿Sí? ¿Qué nos mide el volumen corpuscular medio? Nos mide o nos determina el tamaño de los eritrocitos. Eso nos determina. ¿Listo? ¿Se acuerdan lo que les dije anteriormente? ¿Qué sucede con los eritrocitos inmaduros o qué? Más grandes o más pequeños. Más grandes. Más grandes, ¿cierto? Y al ser más grandes y tener núcleo, no tienen la capacidad para transportar ¿qué? Hemoglobina. ¿Sí? Entonces para eso no sirve el volumen corpuscular, porque si nosotros tenemos eritrocitos grandes, ¿qué sucede? Pueden ser eritrocitos inmaduros y por eso el paciente no transporta adecuada hemoglobina y por eso el paciente no transporta adecuado oxígeno. Y si los eritrocitos son pequeños, son como un globo, son pequeños, la hemoglobina es como si estuviera lleno de agua en la bomba. Si son pequeños, ¿será que puede tener alta o poquita agua? Poquita agua. ¿Sí? Entonces, esto también nos determina algunas enfermedades. ¿Cuál es el valor normal del volumen corpuscular medio? El valor normal es de 80 a 100. Ese es el valor normal. Y nos clasifica las anemias en qué? Microcíticas, o sea que son pequeños, normocíticas, o sea que los glóbulos rojos son de tamaño normal, y macrocíticas, microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente, ya sabe cuánto es el valor normal de la hemoglobina. ¿Cuánto es? De 12 a 16 kilómetros. Si tiene un paciente con hemoglobina de 9, ¿qué dice usted? Tiene anemia. Ahora sí vamos a ver qué tipo de anemia es. Tiene un volumen corpuscular medio de 120. Entonces es una anemia macrocítica. ¿Listo? Una anemia macrocítica. Muy bien. Entonces vamos a ver acá nuestro hemograma. El primer hemograma que vimos. ¿Cómo está ese paciente? ¿Tiene cuántos glóbulos rojos? 4.170.000. ¿Está bien o está mal? Pues no nos interesa porque tenemos que ver es la funcionalidad de esos glóbulos rojos. ¿Quién nos indica la funcionalidad? La hemoglobina. ¿Cuánto tiene de hemoglobina? 13. ¿De hematocrito? 37. ¿Está bien o está mal? ¿Está anémico o no está anémico? No, está normal. Listo. Pasa a otra parte, a otra línea celular. Si estuviera anémico, ¿qué nos vamos a ver? El volumen corpuscular medio. Volumen corpuscular medio. ¿Cuánto le dije que es normal? 80 a 100. Está en 89. O sea, los glóbulos rojos son de tamaño normal. ¿Listo? Eso es lo que nos indica. La hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media nos indica la cantidad de hemoglobina presente en cada eritrocito. Y acuérdense que la hemoglobina, además de transportar oxígenos, que le da esa pigmentación roja a los glóbulos rojos, a la sangre. Entonces, también nos puede clasificar, aunque esa clasificación no es tan útil como la del volumen corpuscular medio. Ya les voy a explicar por qué. ¿Listo? Pero es como un dato adicional, como para que usted quede mucho mejor. Entonces, dice, la anemia se la puede clasificar como hipercrómica, ¿listo? O sea que tiene mucha hemoglobina corpuscular media, hipercrómica, hipocrómica o normocrómica. ¿Listo? El valor normal en personas adultas es de 25 a 31 pictogramos. ¿Listo?
Entonces, ustedes cuando hacen la clasificación de las anemias, ¿qué es lo que miran? Volumen corpuscular medio. Entonces, hemoglobina, digámoslo en 7, por ejemplo, está con anemia. ¿Qué anemia? Entonces, va a ver el volumen corpuscular medio, pongámoslo que esté en 70. Entonces, ¿anemia de qué tipo es? Microcítica. Y luego se va a ver la hemoglobina corpuscular media. Y esa hemoglobina corpuscular media está en 10. Es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Listo? Entonces ahí dicen, uy, ese médico, ¿cómo sabe? Muy bien. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Entonces, el otro volumen que nosotros podemos observar es la cantidad de hemoglobina en gramos sobre decilitro de las células rojas empaquetadas. También define la pigmentación de glóbulos rojos, ¿listo? Y su valor normal es de 32 a 38. También nos clasifica las anemias en microcítica, perdón, en normocrómica, hipocrómica y hipercrómica. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la que mayor utilidad tiene de todas esas? El volumen corpuscular medio. Nosotros debemos determinar ese tamaño para ver la funcionalidad. ¿Qué más nos muestra el hemograma? El ancho de distribución eritrocitaria. ¿Qué es el ancho de distribución eritrocitaria? Es el coeficiente de variación expresado en porcentaje del tamaño de los eritrocitos. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las células, todos los eritrocitos tienen el mismo tamaño. Hay unos que son más grandes, otros que son más pequeños, ¿sí? Entonces el ancho de distribución eritrocitaria, el valor normal es entre el 11 y el 15%. O sea, debe haber esa variación de tamaño entre el 11 y el 15% de las células. ¿Listo? Si nosotros encontramos más del 15%, ¿qué decimos? Que hay una variación significativa en el tamaño de esas células, ya sea unas células que son mucho más grandes o unas células que son mucho más pequeñas. ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve determinar el ancho de distribución eritrocitaria? Porque si nosotros encontramos esa variación, pues ya en las próximas clases vamos a ver un examen que se llama frotis de sangre periférica. Entonces usted tiene que solicitar un frotis de sangre periférica para ver qué tipo de células son esas, porque hay muchas variaciones de células, y ellos se van a decir, son unas células de tal tipo, dianocitos, esquistocitos, ¿sí? Cuando hay una diferencia muy marcada del ancho de distribución eritrocitaria. Y algo muy importante que nosotros debemos ver, el recuento de reticulocitos. ¿Listo? ¿Qué son los reticulocitos? Los precursores de los eritrocitos. ¿Nosotros podemos tener reticulocitos en sangre? Sí, sí podemos tener reticulocitos en sangre. ¿Listo? ¿Cuánto podemos tener de reticulocitos? Entre el 0,6 y el 2,7%. Ese es el valor más o menos que nosotros podemos tener en sangre de reticulocitos. ¿Por qué es tan importante los reticulocitos cuando un paciente tiene anemia? Porque nos define si la anemia es regenerativa o arregenerativa. ¿Listo? ¿Qué quiere decir regenerativa? Entonces es como como en las guerras. ¿Listo? Cuando usted pierde muchos soldados, ¿qué pasa? El ejército comienza a mandar más soldados. Entonces, lo que pasa aquí en Colombia. Entonces, cuando la guerrilla se queda sin hombres, ¿qué pasa? Reclutan niños para mandarlos a la guerra. Entonces, esos son los reticulocitos. Si usted está muy anémico, ¿qué tiene que hacer? Transportar, la función de los glóbulos rojos es transportar hemoglobina para que se transporte oxígeno. Si usted está muy anémico, ¿qué sucede? La médula ósea comienza a mandar células inmaduras, pensando que así va a suplir la necesidad de oxígeno. Entonces es una anemia regenerativa. ¿Y qué es una anemia arregenerativa? Cuando la médula ósea no funciona
Entonces no manda reticulocitos. Eso es una anemia arregenerativa. ¿Listo? Entonces acuérdense de eso. Nos clasifica igual las anemias en regenerativas y arregenerativas. Sin embargo, nosotros debemos no confiar en el valor que nos da el laboratorio. Debemos sacar lo que se llama los reticulocitos corregidos. Y para eso sí lo debemos hacer nosotros con una fórmula, porque el laboratorio nos va a dar lo que ellos ven, la máquina mira, pero nosotros debemos ajustarla según la hemoglobina o el hematocrito del paciente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se la ajusta? Se la puede ajustar dependiendo de la hemoglobina o el hematocrito. Entonces vamos a ver una de las fórmulas. ¿Cómo se hace la corrección? Entonces, según la hemoglobina en hombres, es el recuento porcentual de reticulocitos, o sea, los reticulocitos que le da el hemograma, por la hemoglobina que le da el hemograma, esto más 15. ¿Listo? Si esto le da entre 0,6 y 2,7, pues está normal. Si con esta fórmula le da más de 2,7, ¿qué va a estar? Alterado o aumentado. Y si le da menos de 0,7, pues va a estar disminuido. Entonces, por ejemplo, a usted le dieron, vamos a hacer un ejemplo, le dieron un paciente que está anémico, tiene una hemoglobina de 7, ¿listo? Una hemoglobina de 7 y le dieron un recuento de reticulocitos de 5. Entonces van a utilizar la fórmula. ¿Cuánto tiene realmente de reticulocitos ese paciente? Hagan el ejercicio. Hemoglobina de 7 y recuento de reticulocitos de 5. No. ¿Cuánto es? Recuento porcentual 5 por la hemoglobina que es 7, 5 por 7. 35. ¿Cómo? 35. Más 15. 50. ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cómo se saca el porcentaje? Por 100. El 0,5%. 1 punto. ¿Por qué 1? No, ¿por qué 1? 0,5. 0,5. 0,5. 0,5 por 7. Por 7. 5. El recuento porcentual es 5. Hemoglobina de 7. 35. ¿Cómo? 35 más 15, 50. Por el 100%, 0,5. 0,5. Entonces tiene 0,5% de reticulocitos. ¿Y cuánto nos marcaba la máquina? 5. 5%. Entonces miren que nosotros, si no hacemos la fórmula, hacemos una mala interpretación. Entonces una anemia que es arregenerativa la podemos manejar como una anemia regenerativa. ¿Listo? Entonces acuérdense que siempre debemos corregir los reticulocitos. Muy bien. Entonces, lo que hablábamos, ¿qué nos evalúa? La actividad electrofilítica de la médula ósea. Entonces, si los reticulocitos están altos, ¿qué sucede? Quiere decir que la médula ósea está bien, y los reticulocitos están bajos, ¿qué sucede? Que la médula ósea está mal. Y las clasifica en regenerativas y regenerativas. Y hablamos de eso. Muy bien. Ahora sí, se viene la parte complicada. Eso es lo fácil. ¿Listo? Ahora sí se viene la parte difícil. Ahora sí, para lo que vinimos a hacer médicos. Bueno, ¿para qué nos sirve entonces el hemograma en su línea celular roja? Para definir si el paciente tiene anemia o no tiene anemia. ¿Listo? Entonces son las dos cosas que nosotros podemos ver. Si tiene anemia o si tiene policitemia. O sea, ¿quién nos marca que el paciente tenga anemia? La hemoglobina. La hemoglobina
hemoglobina es el marcador que nos dice el paciente está anémico o está policitémico. Eso es lo que tenemos que tener claro. Es lo primero que debemos ver nosotros en nuestro hemograma. Bueno, aquí hay unas... Aquí lo que hay, que no voy a entrar en detalle, pero ustedes después ya lo leerán en el libro. Aquí lo que hay es las causas de anemia. Todas esas son las causas de anemia. ¿Listo? Todas estas. ¿Se acuerdan? Anemias macrocíticas, microcíticas, normocíticas. Y todas son esas anemias macrocíticas, todas estas son anemias microcíticas, y todas estas son anemias normocíticas. ¿Listo? Pero entonces nosotros como médicos, ¿qué debemos hacer? Hay muchas de aquí que son muy raras. Como médicos debemos por lo menos tener en cuenta algunos patrones característicos de las más comunes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les voy a enseñar. Cómo nosotros sabemos hacer o hacemos una aproximación diagnóstica a una de estas anemias. ¿Listo? Entonces, lo que hablábamos anteriormente, ¿cuál es el volumen que más nos sirve para clasificar las anemias? El volumen corpuscularmente, porque nos clasifica las anemias, macrocíticas, microcíticas y normocíticas. Ya sabemos cuál es el valor normal, ¿entre cuánto? Entre 80 y 100. Si es menor de 80, anemia microcítica. Si está entre 80 y 100, 81 y 100, normocítica. Y si está mayor de 100, macrocítica. Y eso sí lo tienen claro, ¿cierto? Muy bien. Ahora sí, lo primero, ¿cómo hacemos la aproximación diagnóstica de nuestra anemia microcítica? Entonces, si nosotros encontramos un paciente con una anemia microcítica, nosotros debemos pensar en 4 cosas. ¿Listo? 4 tipos de anemias. O sea, no nos podemos salir de ahí. ¿Cuáles anemias? Que el paciente tenga una anemia ferropénica. ¿Listo? O sea, que la tenga por deficiencia de hierro. Que el paciente tenga una anemia por enfermedades crónicas. Que el paciente tenga una anemia sideroblástica. O que el paciente tenga una talasemia. ¿Sí? Entonces, miren cómo ustedes ya van haciendo su aproximación diagnóstica. Entonces, no es únicamente decir el paciente tiene una anemia microcítica hipocrómica, porque evidentemente eso puede ser cualquier persona. Lo importante es que usted me diga el paciente tiene una anemia. Usted con lo que hizo, yo que tenía una anemia microcítica, me diga esto es una anemia ferropénica, o esto es una anemia sideroblástica, o esto es una anemia, o esto es una talasemia. Entonces, cuando son microcíticas, usted puede tener 4 tipos de anemias. ¿Listo? No se olviden de eso. Entonces, ¿cómo se hace el estudio? Entonces, cuando usted tiene una anemia microcítica, la principal causa de anemias microcíticas, casi en el 90%, son las anemias ferropénicas. O sea, casi el 90% de las personas tienen anemias ferropénicas. El otro 10% se las distribuye. Puede ser una anemia por enfermedades crónicas, como cuáles, como la insuficiencia renal. ¿Por qué la insuficiencia renal podrá producir anemia ferropénica? Porque no se produce eritropoyetina. Muy bien. ¿Como cuál otra? Como los tumores. Los tumores también pueden producir anemias microcíticas, son enfermedades crónicas. Las hepatopatías pueden producir enfermedades microcíticas. ¿Sí? Entonces, debemos pensar en eso. Lo primero que debemos pensar es en anemia ferropénica. ¿Cómo hacemos el estudio de la anemia ferropénica? Entonces, cuando nosotros tenemos anemia microcítica, ¿qué es lo que le van a pedir al paciente para saber si es ferropénica? ¿Ah? No. ¿Por qué hierro? ¿Porque es ferropénica? ¿Ah?
¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que le podrían pedir? Acuérdense que yo les dije que cuando se acababa el hierro de la sangre, ¿dónde había almacenado hierro? En el hígado, ¿en forma de qué? Ferritina. ¿Y qué más? Transferrina. Y en la transferrina, ¿cierto? ¿Se acuerdan que dije eso? Entonces, cuando ustedes tienen una anemia ferropénica, ¿por qué no se le pide hierro? Porque el paciente puede tener una anemia por déficit de hierro, pero puede estar obteniendo ese hierro del hígado. Entonces, ¿cómo va a encontrar el hierro en la sangre? Normal, porque está obteniendo el almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que le tiene que pedir? Los niveles de masa. Niveles de ferritina. Porque si los niveles de ferritina están bajos, ¿qué significa? El cuerpo está obteniendo ¿de dónde? De lo que almacenó. ¿Sí me hago entender? O sea, está obteniendo el hierro de las reservas de hierro que tendría que tener. Entonces, si la ferritina está baja, significa que el paciente tiene una anemia ¿de qué tipo? Ferropénica. ¿Sí queda clara esta parte? ¿Sí? Muy bien. ¿Y si la ferritina está normal, será que tiene anemia ferropénica? No. No. ¿Por qué? Porque tiene el hierro, pues está obteniendo el hierro de la parte normal. Esta anemia es por otra cosa. ¿En qué otras cosas va a pensar? Enfermedades crónicas, sideroblástica o talasemia. Muy bien. Entonces, vamos a ver. El valor del hierro normal. Bueno. Aquí solo para ver una cosa. El valor del hierro normal está entre 50 y 170 microgramos por decilitro. Y esto entonces, si el doctor le pidió hierro, pues el valor va a estar normal en eso. La ferritina. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? El valor de la ferritina, no del hierro. De la ferritina. En hombres va a estar lo normal entre 20 y 400 nanogramos por decilitro, y en mujeres entre 15 y 120 nanogramos por decilitro. ¿Listo? Pues ya sabemos cuál es el valor normal de la ferritina. Entonces yo le digo, doctora, el paciente tiene hemoglobina de 7 con volumen corpuscular medio de 50. ¿Usted qué es lo primero que piensa? Tiene una anemia de volúmenes bajos, una anemia microcítica, de las cuales pueden ser ferropénica, enfermedades crónicas, sideroblástica y talasemias. La principal es la ferropénica. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Ferritina. Le salió la ferritina y es una mujer y está en 8. Una anemia ferropénica. Entonces, ¿qué le va a dar? Hierro. Fácil la licitación. ¿Fácil o no? Muy bien. Entonces, aquí. Lo que hablábamos anteriormente, entonces sí, la anemia es microcítica, la ferritina está baja, es una anemia ferropénica. ¿Listo? ¿Qué más podemos tener? Entonces, lo que les dije, por enfermedades crónicas. Cuando la ferritina está normal, ¿y eso se acuerdan el valor de cuánto es? ¿Sí? ¿De cuánto es el valor? ¿Hombres de cuánto? ¿De 20 a cuánto? 400 y en mujeres. De 20 a 400 y en mujeres de 15 a 120. Entonces, cuando la ferritina está normal, pero es menor de 60, menor o igual a 60, o sea, miren que no ha bajado de 20 ni de 15, ¿cierto? Está normal, pero es menor de 60, nosotros debemos pensar que el paciente tiene una anemia por enfermedades crónicas. O sea, no que el paciente tiene una anemia, puede tener una anemia por enfermedades crónicas. Tenemos que comenzar a estudiar enfermedades crónicas. ¿Qué le vamos a solicitar? Pues ahí sí le damos algo para ver la médula ósea, si está produciendo bien los glóbulos rojos. Le vamos a solicitar pues, para ver cómo están los riñones, una función renal, que poco a poco iremos hablando de eso. ¿Listo? Muy bien.
Cuando el hierro sérico está normal y la ferritina está alta, entonces miren, perdón, cuando la ferritina está alta, nosotros, ¿qué vamos a pensar? ¿Vamos a pensar que tiene deficiencia de hierro? No. ¿Que tiene enfermedad crónica? No, porque la ferritina está normal, perdón, está normal o alta, por encima de 60. ¿Sí? ¿Qué vamos a pensar? Que tiene las dos otras que nos faltan, que son ¿cuáles? Talasemias o anemia sideroblástica. ¿Cómo diferenciamos las dos? Entonces ahí nosotros debemos mirar los reticulocitos. ¿Listo? Para eso nos sirven los reticulocitos. Para nosotros poder diferenciar si es una anemia sideroblástica o es una anemia o es una talasemia. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan cómo se sacan los reticulocitos, cierto? El valor normal y tenemos que corregirlo, ¿no? ¿Corregirlo por quién? Por hemoglobina, hematocrito. Esas fórmulas sí se las tienen que aprender, muchachos, ¿no? Bueno, cuando nosotros tenemos unos reticulocitos bajos, ¿listo? Entonces tenemos la anemia microcítica, el hierro está por encima de 60, la ferritina está por encima de 60, nosotros decimos este paciente tiene o una anemia sideroblástica o una talasemia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, lo más probable es que tengamos una anemia sideroblástica. ¿Listo? Y si nosotros vamos a ver el recuento de reticulocitos, si los reticulocitos están normales o altos, el paciente seguramente tenga una talasemia. ¿Y por qué es esto importante? Porque según esto, usted va a pedir los siguientes exámenes para confirmar si el paciente tiene una anemia sideroblástica o si el paciente tiene una talasemia. Si el paciente tiene reticulocitos bajos, ¿usted qué tiene que hacer? Pedirle un mielograma, sacar sangre de la médula ósea, ¿listo? Y mirar si hay más del 15% de sideroblastos, que son células anormales. Si hay más del 15% de sideroblastos, pues el paciente tiene una anemia sideroblástica. Pero si el paciente tiene reticulocitos normales o altos, no le va a hacer un mielograma. ¿Qué tiene que pedir? Una electroforesis de hemoglobina para ver qué. Ya les dije, ¿por qué se producen las talasemias? ¿Por alteración de qué? De las cadenas de hemoglobina. Entonces tiene que pedir es una electroforesis de hemoglobina. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Sí pueden hacer una aproximación diagnóstica? Este era el fácil. Ahora sí nos vamos con los difíciles. La anemia normocítica. Anemia normocítica. ¿Listo? Igual que en la anemia microcítica, nosotros debemos pensar es en las causas. A mí no me interesa que se me diga, esto es una anemia normocítica hipocrómica. A mí me interesa que se interprete que esta es una anemia normocítica y las causas son estas. ¿Sí? Entonces, la anemia normocítica, ¿cuáles pueden ser las causas? Pueden ser por hemorragia, ¿listo? Por pérdida de sangre. Puede ser anemia hemolítica por hemólisis, o puede ser también una anemia de enfermedades crónicas. ¿Listo? Para hacer nuestra aproximación diagnóstica de esta anemia, ¿qué es lo primero que debemos ver? ¿Se acuerdan que acá en el anterior anemia, la anemia microcítica, ¿qué es lo primero que debemos ver? ¿Que el paciente está anémico? El hierro, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una anemia normocítica, lo primero que debemos ver son los reticulocitos para hacer nuestra aproximación diagnóstica. Y los reticulocitos igualmente pueden estar bajos o pueden estar altos. Si los reticulocitos están altos, puede ser por dos cosas. O tiene el paciente una anemia hemolítica, o el paciente tiene una anemia por alguna hemorragia aguda. ¿Listo? El paciente está sangrando por algún lado. ¿Sí? O es una anemia hemolítica, el paciente tiene una hemorragia por algún lado. ¿Cómo diagnosticamos si el paciente está sangrando? Preguntando al paciente, ¿está
¿Listo? Entonces, si los reticulocitos están altos, pues usted lo que va a hacer es mirar si el paciente está sangrando. Si el paciente no está sangrando, pues es una anemia. ¿De qué tipo? Hemolítica. ¿Listo? ¿Cómo confirma si la anemia es hemolítica? Tiene que pedir unos exámenes que nos indican si el paciente está hemolizando. ¿Qué es la hemólisis? La destrucción de los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, por eso hizo anemia. Se destruyeron los glóbulos rojos. Se pueden destruir por muchas cosas. Se pueden destruir por medicamentos, se pueden destruir porque el cuerpo está produciendo anticuerpos contra los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, ¿qué exámenes nosotros debemos pedir? Siempre que tengamos una anemia microcítica, perdón, una anemia normocítica con reticulocitos altos. Debemos pedir deshidrogenasa láctica, bilirrubina y aptoglobina. Son los tres exámenes que siempre deben pedir. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la deshidrogenasa láctica? En la membrana de los glóbulos rojos. Aptoglobina. Se encuentra en la membrana de los glóbulos rojos. Entonces el glóbulo rojo se destruye. ¿Qué sucede? ¿Ah? Se libera la deshidrogenasa láctica hacia el suelo, hacia el plasma. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esa deshidrogenasa láctica? Elevada. La bilirrubina. Entonces, ¿por qué la bilirrubina? Porque si el glóbulo rojo se destruye, ¿qué pasa con ese grupo M? La doctora ya lo dijo. ¿Recuerdan? Que inicia el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, ¿qué va a encontrar? Bilirrubina, ¿qué? Alta, porque como hay mucho grupo M, se están destruyendo glóbulos rojos, hay mucho grupo M, pues se comienza a metabolizar más bilirrubina. Y la bilirrubina alta será la bilirrubina conjugada o la no conjugada. No conjugada, la bilirrubina indirecta, la no conjugada. ¿Listo? Muy bien. Y la aptoglobina, ¿qué es la aptoglobina? La aptoglobina es otra proteína que lo que hace es formar un complejo. Entonces, cuando se destruye, la aptoglobina está normalmente en la sangre. ¿Sí? Cuando se destruye el glóbulo rojo, la aptoglobina lo que hace es intentar irse a coger, a formar un complejo de aptoglobina y hemoglobina. Entonces, forma ese complejo. Si hay mucha hemoglobina, ¿qué sucede con esa aptoglobina? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, porque esa aptoglobina se va a formar ese complejo, para que después esa hemoglobina pueda ser utilizada. Entonces ya no va a encontrar aptoglobina libre, sino va a encontrar aptoglobina unida a hemoglobina. ¿Listo? Entonces la aptoglobina en sangre va a estar disminuida. ¿Sí queda claro ahí? Muy bien. ¿Cuáles son los valores normales? La deshidrogenasa láctica, el valor normal es entre 105 y 333, la aptoglobina entre 80 y 130, la bilirrubina total entre 0.3 y 1.9, la indirecta de 1 y la directa entre 0.3 y 0.9. ¿Listo? Pues ya saben, si tienen una anemia hemolítica, ¿qué van a encontrar? Deshidrogenasa láctica alta, aptoglobina baja y bilirrubina alta a expensas ¿de quién? De la bilirrubina indirecta. ¿Listo? Si ustedes encuentran eso, ¿qué deben hacer? Ya tienen el diagnóstico, ya es una anemia hemolítica. Pero las anemias hemolíticas pueden ser autoinmunes y no autoinmunes. ¿Qué quiere decir que sea autoinmune? Que el mismo cuerpo está destruyendo glóbulos rojos. Y no autoinmunes, ¿qué quiere decir? Que hay algo externo que está destruyendo los glóbulos rojos. ¿Sí me voy a entender? ¿Sí? Algo externo, ¿como qué? Como que esté consumiendo algún medicamento que pueda destruir glóbulos rojos, algún alimento que pueda destruir glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces se hace una prueba que se llama la prueba de Coombs. ¿Listo? Y la prueba de Coombs, ¿qué nos indica? Si hay anticuerpos contra los glóbulos rojos o si no hay anticuerpos contra los glóbulos rojos. ¿Listo? Cuando es positiva, es una anemia hemolítica autoinmune, y cuando es negativa, es una anemia hemolítica no autoinmune. ¿Listo? Esto es lo que dice aquí.
Si es hemolítica no autoinmune, pues toca buscar la causa. ¿Qué es lo que está produciendo la destrucción de los glóbulos rojos? Por lo general son medicamentos. Algo está consumiendo el paciente que le está destruyendo los glóbulos rojos. Y si la anemia es normocítica, pero los reticulocitos son bajos, uno siempre debe pensar que esta anemia normocítica posiblemente sea por enfermedades crónicas. ¿Listo? Muy bien. Y ahora sí las anemias macrocíticas. ¿Cuáles son las anemias macrocíticas? Las que tienen volumen corpuscular mayor de ¿cuánto? Tienen volumen corpuscular mayor de 100. Esa es una anemia macrocítica. ¿Listo? La principal causa de anemias macrocíticas, o sea, de volúmenes altos, son el alcoholismo y enfermedades hepáticas. ¿Listo? El alcoholismo y las enfermedades hepáticas son la principal causa de anemia macrocítica. Entonces, ¿usted qué debe hacer cuando tiene una anemia macrocítica? ¿Qué haría? ¿Qué se les ocurre? Señor, ¿usted toma? No, no tomo. ¿Listo? Cada vez que toma, no toma. Es lo primero que deben hacer. ¿Listo? Y descartar que el paciente tenga una enfermedad hepática, solicitar unas pruebas de función hepática, que después pues, ya miraremos cuáles son. ¿Listo? Entonces, lo primero que deben pensar es: o el paciente es alcohólico o tiene una enfermedad hepática. ¿Listo? Le pregunta pues, al paciente si el paciente toma trago, hace cuánto tiempo toma, cuánto alcohol toma. Si dice que no toma, pues descarten una enfermedad hepática, le pregunta pruebas de función hepática. Y si él no es alcohólico y son normales, entonces nosotros ya debemos pensar en otras causas. ¿Listo? ¿En qué causas debemos pensar? Entonces, debemos pensar que el paciente puede ser vegetariano, que el paciente puede tener una mala absorción, que el paciente puede tener una anemia perniciosa, y ahorita ya vamos a ver cómo determinamos eso. ¿Listo? Lo primero, entonces, ver si es alcohólico o es hepatólogo. Si nos dicen que no, debemos ver los reticulocitos del paciente. ¿Listo? Entonces, si los reticulocitos están disminuidos, están bajitos, nosotros debemos solicitar dos exámenes, que son vitamina B12 y ácido fólico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos una anemia de volúmenes grandes, primero vemos si es alcohólico o hepatópata. Si no es alcohólico ni hepatópata, ¿qué hacemos? Reticulocitos. Miramos los reticulocitos. Si los reticulocitos están bajos, ¿qué hacemos? Solicitamos vitamina B12 y solicitamos ácido fólico. ¿Listo? Para poder determinar si nuestra anemia es por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. ¿Por qué? ¿Qué produce la maduración de los glóbulos rojos? La vitamina B12 y el ácido fólico. Si usted no tiene vitamina B12 y ácido fólico, ¿qué pasa con los glóbulos rojos? No van a madurar. No van a madurar. ¿Qué van a hacer? Grandes. ¿Sí? Porque acuérdense que los reticulocitos son pequeños. ¿Listo? Entonces no maduran. Y si son grandes, ¿qué sucede? No puede transportar la hemoglobina. No, sí pueden transportar hemoglobina, lo que sucede es que se pueden destruir. ¿Por qué? Porque son más grandes y no alcanzan a pasar por los capilares. O sea, son más frágiles, digamos así. ¿Listo? Muy bien. Entonces, solicitamos vitamina B12 y ácido fólico. Si el ácido fólico está disminuido, si solo el ácido fólico está disminuido, tenemos una anemia megaloblástica policopénica. ¿Listo? Es una deficiencia de anemia por ácido fólico. ¿Listo? Y si la vitamina B12, o sea, el ácido fólico está normal, y la vitamina B12 está disminuida, debemos hacer un test que se llama el test de Schilling. ¿Listo? Un test que se llama el test de Schilling. Si el test de Schilling es normal, tenemos
que la anemia del paciente por deficiencia de ácido fólico es porque el paciente es vegetariano. ¿Por qué? ¿Qué es el test de Schilling? El test de Schilling es administrarle vitamina B12 al paciente. ¿Listo? Usted le administra vitamina B12 al paciente y ¿qué tiene que hacer esa vitamina B12? Absorberse. ¿Listo? Entonces tiene que absorber. Entonces, si el test de Schilling le sale normal, ¿qué quiere decir? Que el paciente no está comiendo vitamina B12, no está consumiendo vitamina B12. ¿Listo? Entonces, posiblemente el paciente es vegetariano. Pero si sale anormal el test de Schilling, el paciente puede tener dos cosas: una anemia perniciosa o una anemia por mala absorción. ¿Sí? ¿Y qué debe hacer? Entonces, para saber si es anemia perniciosa o una anemia por mala absorción. Entonces, acuérdense que la vitamina B12, cuando usted la consume, ¿qué sucede con esa vitamina B12? Las células parietales del intestino producen algo que se llama ¿qué? Factor intrínseco. Y ese factor intrínseco es quien ayuda a que la vitamina B12 se absorba. Si no hay factor intrínseco, ¿qué pasa? No se absorbe. No se absorbe. Entonces, nosotros cuando el test de Schilling es anormal, ¿qué tenemos que darle al paciente? Factor intrínseco. Entonces, le inyectamos factor intrínseco. Y si corrige por factor intrínseco, ¿qué quiere decir? Usted dio por factor intrínseco y corrigió la anemia, ¿qué quiere decir? Que es una anemia perniciosa. ¿Sí? Cuando corrige con factor intrínseco. Y cuando no corrige con factor intrínseco, usted le administró factor intrínseco al paciente y no corrigió con ese factor intrínseco que usted le dio, quiere decir que ¿qué pasa? Mala absorción. Exactamente, que a pesar de que hay factor intrínseco, ¿qué sucede? ¿Quién lo está absorbiendo? El intestino. El intestino. El que está dañado no es la deficiencia de factor intrínseco, o sea, las células parietales también, sino que el intestino es el que está dañado y no está absorbiendo. Esto es un síndrome de mala absorción. Entonces, por eso es la anemia. ¿Sí queda claro? Bueno. Muy bien. Cuando el ácido fólico y la vitamina B12 son normales, pues acuérdense que eso es, si la vitamina B12 es baja, pero si el ácido fólico y la vitamina B12 son normales, ¿usted qué debe pensar? Que esa anemia que el paciente tiene es ¿por qué? ¿Dónde se producen los glóbulos rojos? En la médula ósea. En la médula ósea. Y los glóbulos rojos se están madurando bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la médula ósea está tirando ¿qué? Glóbulos rojos Inmaduros. inmaduros, por eso son grandes. Entonces, ¿qué debe pensar? Que el problema está ¿en dónde? En la médula. En la médula ósea. Porque nuestro problema de que no tenga la sustancia para madurar los glóbulos rojos, porque sí la tiene bien. Ácido fólico y vitamina B12 están bien. Tiene con qué madurar. Pero hay algo que está pasando en la médula ósea que está mandando hacia la sangre glóbulos rojos inmaduros. ¿Cuáles pueden ser esas alteraciones? La aplasia medular, los síndromes mielodisplásicos, ¿sí? Esas pueden ser las causas de que la médula esté mal. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Un examen de la médula ósea. Lo sacar y mirar qué tipo de células está mandando la médula ósea. ¿Listo? Entonces, eso acuérdense. Entonces, eso es cuando los reticulocitos están disminuidos. Y cuando los reticulocitos están aumentados y la anemia es macrocítica, uno debe pensar igualmente en dos cosas. O el paciente tiene una hemorragia como en la anterior, pero ya la hemorragia no es una hemorragia aguda, sino es una hemorragia crónica. Es un paciente que viene sangrando por poquito desde hace mucho tiempo, ¿sí? Por eso es que ya la célula está mandando glóbulos rojos inmaduros, grandes, para intentar solventar esa disminución de oxígeno, o el paciente tiene también una anemia hemolítica. Y eso ya lo vimos. Entonces, si tiene una anemia hemolítica, ¿qué debemos hacer? Examen de Kuhn, para ver si es autoinmune o no es autoinmune. ¿Listo? Muy bien.
Y las policitemias, eso es más fácil. Las policitemias. Entonces, la policitemia, que era el aumento de hemoglobina y hematocrito. ¿Listo? El aumento de hemoglobina y hematocrito se determina policitemia. ¿Qué es lo que nosotros debemos ver? Es lo que decía la doctora. Si el volumen plasmático está bajo, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si el paciente está, ese aumento del hematocrito o de la hemoglobina es porque el paciente está deshidratado. ¿Sí? Entonces, es una de las causas de policitemia. Primero debemos descartar que el paciente esté deshidratado, que haya disminución del volumen plasmático. ¿Por qué se puede dar? Por deshidratación, vómito, diarrea, por quemaduras, ¿listo? Infinidad de cosas. Pero si el volumen plasmático está normal, nosotros debemos ver, o debemos hacer un estudio que se llama estudio de masa eritrocitaria. ¿Listo? Si hay aumento de ese hematocrito, de esa masa eritrocitaria, debemos solicitar eritropoyetina. ¿Por qué eritropoyetina? ¿Quién me dice? ¿Por qué debemos ver los valores de eritropoyetina si este paciente tiene policitemia? Si están muy elevados, puede estar produciendo más sobreglobos. Muy bien, porque si está muy elevado, ¿qué puede hacer? Estimulando la médula ósea cada rato, y la médula ósea está produciendo muchos glóbulos rojos y los está mandando. Eso entonces debemos mirar eso. Entonces debemos mirar la eritropoyetina. Si la eritropoyetina es baja o normal, eso se llama una policitemia vera. ¿Listo? ¿Cuál es el tratamiento de la policitemia vera? Hacer o sacarle sangre al paciente, sacarle sangre para que se regule el hematocrito del paciente y no se formen trombos. Pero si la eritropoyetina está alta, se puede dar por dos cosas. Por hipoxia tisular, ¿qué quiere decir? Lo que les decía anteriormente. Cuando un paciente tiene hipoxia, por ejemplo, ¿quiénes? Los pacientes fumadores o hipócritas tienen hipoxia tisular, ellos tienen policitemia. Usted enviarle un examen de eritropoyetina, la eritropoyetina va a estar alta. Estos son pacientes que tienen hipoxia tisular crónica. Los pacientes que se encuentran en grandes altitudes también. O sea, nosotros nos toman un examen, un hemograma, ¿qué van a encontrar en todos nosotros? Policitemia pueden encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una gran altitud. ¿Listo? Y si nos toman eritropoyetina, ¿cómo va a ser esa eritropoyetina? Elevada. ¿Listo? Pero nuestra eritropoyetina, ¿por qué va a estar elevada? Porque como vivimos en grandes altitudes, hay menos cantidad de oxígeno y necesitamos producir más glóbulos rojos para poder transportar todo ese oxígeno. ¿Listo? En grandes altitudes también se puede dar eso. ¿Listo? Se puede dar lo que decía el doctor, alteraciones por secreción inadecuada de eritropoyetina, por ejemplo, con tumores. ¿Tumores de dónde? Hepatomas, hipernefromas, hemangiomas del cerebelo, que estimulan la producción exagerada de eritropoyetina. ¿Listo? Y eso nos puede producir policitemia. O otras causas, como poliquistosis renal. Entonces, para todo eso, ya tenemos que ver con otro tipo de estudios, como ustedes ya lo vieron, pues, estudios imaginológicos para poder descartar cualquier tipo de estas alteraciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Entonces, si usted tiene un paciente con policitemia, debe ver dos cosas. ¿Listo? Primero, que el paciente no esté deshidratado, como dijo la doctora, que no tenga disminución del volumen circulante efectivo. Y si no hay disminución del volumen circulante efectivo, ¿qué debe hacer? Tomar eritropoyetina. Si la eritropoyetina está baja, es una policitemia vera. Si la eritropoyetina está normal o alta, es porque algo está haciendo que se produzca más eritropoyetina. Puede ser hipoxia o puede ser tumor. ¿Listo? Muy bien. ¿Listo, muchachos? Eso es todo lo que les tenía que contar de la primera parte del hemograma. Pasan las otras dos partes. El recuento de retículos, el recuento de glóbulos blancos y de plaquetas. ¿Listo?